Las jugadas de balón parado pueden ser un generador de conflicto o un generador de oportunidades para un trader deportivo. ¿Cuándo es que debemos comprarlas? ¿Cuándo es que debemos quedarnos afuera? Cada trader tiene en su trayectoria su instinto y su feeling para este momento, pero la matemática al final no tiene emociones. Y algunos son capaces de refugiarse en los números para obtener ventaja. Y de eso es lo que vamos a hablar en este video de hoy. A través de un momento algo legendario, el gol de tiro libre de Leo Messi, un recuerdo que yo pretendo guardar en mi museo de jugadas en el trading deportivo y quizás el último gol que probablemente le agarre en su carrera, no lo sé. Veamos si realmente va a estar presente en el Mundial de 2026 o no para dar respuesta a este cuestionamiento mío. Vamos entonces a sumergirnos en este tema. Balones parados, y que divide muchas opiniones entre los traders. Hay quienes tienen enfoques un poco más agresivos en este momento. Hay quienes tienen una pasividad tal frente a los mercados que hasta prefieren estar completamente fuera cuando surgen estas oportunidades. Y en el video de hoy te voy a proponer aquí un ejemplo práctico y vamos a desarrollar un razonamiento lógico juntos. Y antes de ir al centro de este video, al centro de esta cuestión, yo sé que tú me quieres ver en los puños del mercado, intercambiando algunas trompadas con otros traders, con greens, con reds, con la mezcla de los partidos, pero hay una vertiente más teórica en estos videos que yo no quiero para nada que tú descartes. Y quiero que lo tengas muy presente. Y no hay nada más importante que la práctica, pero la verdad es que la teoría es lo que te va a dar más confianza para después aplicar lo que aprendes de una manera más cómoda. Entonces, yo quiero entregarte, sobre todo en esta parte de concepto, lo que es mayor previsibilidad sobre este juego que tú quieres jugar con éxito. Hablando de previsibilidad, hasta puede aparecer una palabra muy complicada, pero es más simple de lo que parece. Ustedes ya me conocen, yo no soy el pata de vender teorías milagrosas. Quizás por ahí al costado, no lo sé, pero en los sugeridos, en este universo, en este ecosistema de trading deportivo, te van a aparecer algunos que te venden fórmulas mágicas, que te venden el antídoto del red. Yo tengo 13 años en esto y si hay algo que esta profesión me quitó fue tiempo de vida. Veía a todo el mundo en la playa y yo, abrao, encerrado, mirando el sol allá afuera, quemándome aquí dentro de la casa. La pestaña no era el cuerpo, entonces, pues vamos para adelante a aplicar conocimiento, porque eso es lo que te va a liberar aquí, pero con seriedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es al final la previsibilidad, abrao? En el fondo es lo que tú uses como indicadores técnicos para anticipar hacia dónde el precio o la cuota, nosotros muchas veces decimos precio, 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 pero es la cuota. Afuera se entiende mejor cuando hablamos de precio. Entonces, en el fondo, queremos anticipar hacia dónde se va a mover ese precio, dónde existe el mayor potencial. Y queremos estar de ese lado, del lado donde nuestras elecciones nos acercan más al valor esperado positivo. No sabemos con absoluta certeza si la cuota va a llegar al punto previsto o al que queremos prever, pero con base en patrones que se repiten, logramos crear criterios para predecir el movimiento probable. Si la cuota va a subir, si va a bajar o incluso hasta qué rango puede andar según lo que pase en el partido. En nuestro caso de hoy vamos a abordar un tiro libre de Lionel Messi. Y aquí hay un pequeño secreto que poca gente en el fondo entiende. En las jugadas de balón parado este ejercicio se vuelve ligeramente más fácil. Y tú me preguntas por qué. La respuesta de Abrao. Porque cuando la pelota está en juego, tú tienes que tomar decisiones instantáneas en medio de una acción. En un balón parado, cuando ganas unos segundos preciosos mientras el árbitro organiza la barrera, mientras el que va a patear se prepara, mientras todo el mundo se queda suspendido por unos segundos hasta que se encuentre el lugar donde se va a patear la pelota, ese intervalo termina siendo oro, porque te permite respirar, mirar con más calma los indicadores y alinear tu lectura más técnica de el partido. Ahora que ya tienes aquí una base preparada, vamos a los indicadores. Quiero aclararte aquí algo de una, así de reventón, como los tiros libres de Messi. Tú no necesitas comprar escáneres ni softwares milagrosos. Todo lo que necesitas está en el propio mercado. Como te dije, el mercado como que en ese momento se detiene en el tiempo y lo que tú ves pasar es una serie de gaps que se van a ir trabajando entre la oferta y la demanda.
Los números que tú ves te están contando una historia. No están ahí porque sea muy bonito mover dinero. Si sabes leer esos gaps, esos intercambios de información entre usuarios dentro del mercado de exchange, te están diciendo en el fondo dónde hay valor y dónde el precio está desalineado. En ese momento se genera mucha confusión y mucha gente quiere comprar y mucha gente quiere vender. Está todo parado en el tiempo y en el fondo todo está moviéndose al mismo tiempo. Termina siendo una paradoja y el trabajo de trader es el mismo que el de un inversor. Identificar precios y corregirlos. Vamos con un surtido de indicadores. Vamos. Primero, tienes la cuota actual. En el fondo es el precio al que el mercado está negociando en ese instante. La cuota implícita. El precio es lo que es precio, es probabilidad y representa el valor real de mercado en ese segundo. El segundo indicador que te traigo al tablero en este entonces es la cuota de referencia. Se habla mucho de ella y se usa muchísimo. Puedes encontrarla en diversas casas alrededor del mundo. Estas están todas alineadas, todas blindadas, definidas en su fijación de precios sobre modelos predictivos. En el fondo, estructuras de datos que dan un intervalo de valores, de seguridad, y que reflejan realmente cuál es la probabilidad a largo plazo de que ese evento ocurra. Sirve también como un ancla, en el fondo, para que tú tengas una referencia de precio. Te ayuda a no perderte. Nuestro tercer mosquetero que nos va a ayudar aquí en esta fijación de precios termina siendo la cuota de apertura. En el fondo, esta cuota es lo que yo también llamo la cuota de contexto. Te permite entender cuál fue el inicio, y si tú logras acompañarla, y en Not Just Exchange hoy tienes disponible en nuestra plataforma un gráfico de desarrollo del movimiento de la cuota. Si tú consigues encontrar la cuota de apertura, entender su movimiento a lo largo del partido, consigues encontrar principalmente la intencionalidad del mercado y entender cuál va a ser el final. Nos fuimos entonces al inicio para entender el final y con eso creamos contexto para decidir si vamos a forzar más o menos en un balón parado. Y quiero darte, principalmente aquí en este tercer punto, un ejemplo más práctico para que no te sientas totalmente perdido. A veces es difícil hablar de algunos argumentos más técnicos que el trader tiene que tener cuando del otro lado hay un joven como yo, o hay una persona mayor que tenga toda una mentalidad más joven para el mundo del trabajo y que ahora esté interesada en esta etapa de su vida en entender el trading deportivo. Yo voy a intentar al máximo traer ejemplos más prácticos para dar contexto. Por ejemplo, un equipo que haya empezado con una cuota de 4. Ese equipo, digamos, terminó rindiendo relativamente bien. O mejor dicho, terminó rindiendo por encima de su oponente. Asumimos que todo el mercado buscó estar a favor de ese equipo y tuvimos un movimiento en los primeros 20 minutos de 4 a 3.20 en esta cotización. Cuando en la segunda parte, al inicio de la segunda parte, nos encontramos con un tiro libre que mueva esa cuota, por ejemplo, de 3.20 a una cotización, por ejemplo, de 2.90. Y es muy difícil que ese escenario pase, pero vamos a intentar no olvidarnos de cuál fue la cuota de apertura. La cuota de apertura fue un equipo que aún así, aunque ahora esté en un momento probablemente haya pasado a ser el favorito del partido, en algún momento fue previsto como un equipo más underdog y era no favorito con cuota de 4. Entonces, cuando haces la medición y la relación de cuánto te paga ese tiro libre, nunca te olvides de atender el precio actual, pero tampoco te olvides de traer a esta, digamos, receta que estás creando. ¿Qué cuota tenías al inicio del partido? ¿Cuál era el contexto inicial? Porque eso puede hacer que tu pago sea más o menos justo. Entonces, todo sirve para crear un escenario de contexto para nuestra toma de decisión. Y es solo uno más. Y hablando de uno más, quiero traerte otro para que pienses. La resistencia en ley y el peso del dinero. Observa cómo se comporta el volumen en ley justo debajo del precio actual. Si hay mucho dinero trancado en esos niveles, la bajada de la cuota tiende a desacelerar o a parar. Es como una barrera de liquidez. Cuanto mayor sea el volumen, mayor es el esfuerzo necesario para romper ese escalón y ese soporte. Otro indicador para lanzarte aquí. Ahora me dio una energía de indicadores. Te voy a lanzar todos sobre la mesa aquí.
Fondo de precio. Es como si fuera el punto más bajo que la cuota tiende a tocar después de que se concede un tiro libre. Y está determinado por la combinación entre la cuota de referencia y la resistencia de dinero que encuentras en el mercado. Identificar ese fondo es esencial para entender dónde puede golpear el mercado antes de empezar a invertir la intencionalidad de compras. Quiero completar este indicador del fondo de precio diciéndote que tú no tienes que ser la persona que perfora un poco más allá en la cueva, porque en algún momento ese fondo de precio deja de tener valor. Tiene realmente un umbral en su EV. Déjame hacerte una analogía. Imagina que vas a buscar carbón en África. Hay quienes no regresan para contar la historia y probablemente fueron los que perforaron demasiado y agotaron todo lo que eran soportes saludables para la estructura de excavación. Fueron los que creían que la búsqueda de valor era interminable y no se protegieron con fundamentos que realmente dieran solidez a esa búsqueda. ¿Te acuerdas de esto? Acuérdate, cuando estés analizando un fondo, no quieres ser el pata que va a buscar carbón y se queda ahí dentro, atrapado para siempre en la cueva. Y el último y no menos importante, el factor tiempo. Yo incluso creo que... Déjame cuestionar aquí a Paulinho. Oye, Paulinho, ¿tú no crees que este sea quizás el indicador más ignorado por la gente? Paulinho no va a responder. Corta, corta. Paulinho no está aquí, entonces sigamos. En este contexto piensa el tiempo como algo que devalúa tu opción financiera. A medida que el reloj avanza, el valor del activo, en este caso, como tú sabes, trabajamos con cuotas, se va corroyendo por el tiempo. Funciona como si fuera un pasivo de tu activo. Tú ves esa relación más claramente en los minutos finales, cuando el movimiento de la cuota es mucho más abrupto conforme el tiempo se agota. Es en los minutos finales cuando tienes más expresión del impacto de los minutos en una cuota, o el movimiento de una cuota. Pero piensa que el factor tiempo te acompaña a lo largo de todo el partido. Obviamente también es un factor de, digamos que, medición que debes tener en cuenta cuando vayas a comprar una falta determinada o incluso decidir vender, porque hay faltas que también son muy buenas para vender posición. Recapitulando todo esto, porque yo no quiero que te quedes perdido en este enredo de indicadores y espero que ya lo tengas todo apuntado ahí en tu manual de trading. Tú vas a leer la cuota actual y la de referencia cuando se presente un tiro libre y vas a mirar la resistencia que encuentras en el mercado. Vas a definir cuál es tu fondo de precio que todavía tiene probabilidad de valor esperado positivo. Vas a analizar el tiempo restante y evaluar si hay espacio real para que tu opción sea sustentada por una opción de valor. Por último, analiza el tiempo restante y evalúa si hay espacio real para que el movimiento todavía ocurra de tu lado. Analiza si con el tiempo que te queda y con los precios que aún tienes disponibles en el mercado, todavía hay espacio para encontrar un movimiento, una inversión o una venta con valor esperado positivo a largo plazo. Es importante que tú, si puedes, no todo el mundo puede. Yo conozco a traders que no lo hacen de forma religiosa, digamos así. Conozco traders que no lo practican para nada. Pero si puedes en tus registros de trading, intenta categorizar lo que es un trade hecho por, digamos, análisis de juego o por movimientos de mercado, de lo que son trades hechos exclusivamente para este tipo de situaciones. Balones parados, lanzamientos ofensivos, tiros libres peligrosos. Si tú logras separar, si logras categorizar esos trades, vas a tener capacidad analítica. Vas a tener todos los datos recolectados y vas a entender si tus decisiones en estos momentos tienden a estar basadas en buenos supuestos o en malos supuestos. Ahora llegamos a un gran momento de mi carrera como creador de contenido. Momento en el que yo, espera ahí, en el que yo por primera vez quizás voy a mostrar mi pantalla en movimiento. Y ahora ustedes escuchan ahí en el video, musiquitas y listo. Entonces, vamos ahora al mercado en movimiento.
donde reviento de una vez mi carrera al mostrarles mis stakes, al mostrarles mis movimientos, al entregarles todo. Y vamos a ver si al final me quedo sin nada. ¿Conocen esa canción portuguesa? No tengo nada, pero tengo todo. Gente, llegamos entonces al mercado de Abrao en movimiento y encontramos aquí el querido, o no tan querido, Mundial de Clubes. Mi primera gran crisis de este año de trabajo, memorable. Y tuve aquí una oportunidad en que yo pensaba en que no iba a tener en mi vida. Trabajar a Messi. El pata se fue a Estados Unidos y lo primero que uno piensa, listo, un pata como yo que trabaja con stakes un poco más grandes, nunca más trabaja un partido de uno de mis mayores ídolos deportivos. Detrás de Cristiano Ronaldo, siempre el bicho primero. Y tenemos aquí la jugada que va a llevar a nuestro balón parado. Voy a darle play aquí en nuestro monitor y voy a darle pausa y les voy a explicar conforme se va desarrollando el partido. El stream, el mercado que está en vivo. Bien, ustedes logran ver aquí la liquidez, logran ver aquí algunas cosas del mercado. Esto puede pasar. O sea, esta es una primera situación del mercado. Los que no son tan experimentados, este es el tiro libre y el mercado bloquea como si fuera un penal. Mira la ventaja de tener aquí el radar deportivo. Tú tienes Ojusta Exchange, nuestro radar B360. No es nuestro, es una alianza con desarrolladores y Ojusta es el principal apoyo de ese software. Nos está dando esta información, posible penal. Y por eso, y esta información, este feed, que así le llamamos, que se le da a este radar es el mismo que se le da a quien hace la gestión de mercado. De ahí que nuestro radar yo lo configuré en color rojo para el caso de penal. Y nosotros tuvimos el mercado suspendiéndose al mismo tiempo. Esto no es coincidencia. Dentro del contexto, quien bloquea estos mercados es el mismo data provider. Quien suministra el Bet360 es el mismo que bloquea los mercados en Ojusta Exchange. Esto solo no es un azar, es algo que realmente tiene correlación. Y volvamos al partido. Tenemos la falta de Messi y el mercado está suspendido. Voy a esperar a que abra aquí para poder darles contexto. Ok, y aquí está. Y aquí le di pausa para mostrarte al mercado donde ya tienes las primeras demandas por back y no hay demandas ni para dar ley al mercado. Es normal, es una falta ofensiva, entonces es normal que estén primero los agresores, que son las personas que van a apostar a favor del evento más probable, y los defensores terminan sin opinión en un primer momento. Entonces esto es un comportamiento normal del mercado. El segundo punto que te quiero traer, y dame un segundo para limpiar aquí. Vamos a darle play a nuestro mercado. Ok, listo. Y ya ves que ya posicioné aquí 1, 2, 3 stakes. Messi, mira, no sé si podemos mostrarte esto, pero yo miraba la expresión de Messi y percibía a alguien que estaba realmente muy interesado en darle continuidad a este ímpetu de Miami. Miami había entrado muy bien. Y déjame ir aquí al mercado para mostrarte esto. Aquí, después del gol de Porto. Y déjame quitar aquí el mercado, ¿ok? Logramos entender aquí en la cuota del Inter de Miami. Y este es el contexto que te quiero dar. La cuota de 4. Tú puedes ver cómo está completamente lateralizada debido al ímpetu ofensivo. Aquí entra nuestra lectura del partido. Y entender que la lectura de partido está conjugada con la lectura de mercado. Y estamos encontrando aquí, digamos, la mezcla perfecta de los indicadores. Indicadores de los que hablábamos antes. Que nos dicen que quizás tengamos aquí una oportunidad de un trade de valor. La cuota que tenemos de apertura después del gol de Inter de Miami fue de 4. Este era un favorito que había en el partido de 4 también al inicio del partido y con la cuota estabilizada. Logramos medir rápidamente nuestro potencial de ganancia con nuestro potencial de pérdida. Entonces entendemos que nuestra relación, yo tengo una entrada más o menos por 2.45, ese fue mi precio. Miren cómo si yo quisiera hacer ahora una venta en ganancia, en algún punto de esta falta yo ya podría haberla hecho. De una parte yo entré con 600 libras y habría logrado vender aquí con cerca de 3.6, 3%, 3.5% de ganancia, incluso antes de que se pateara la pelota. En principio esto probaría mi entrada como una entrada bien hecha, solo por el comportamiento de demanda de otros en el mercado. Es como si ustedes fueran, no sé, a comprar una casa y cerraran la compra de su departamento por 150.000 euros. Y después de firmar el contrato de promesa de compra y venta, aparecieran otras personas ofreciendo 160 al vendedor.
Ustedes hasta no podrían no saber mucho de inmobiliaria, pero solo por la demanda que existió en ese mismo producto, ustedes ya se quedarían con una comodidad y una noción de valor por método comparativo. Otro punto que te quiero traer a este análisis de pantalla es nuestro potencial de pérdida, situado aquí en cerca de 83 libras. Y nuestro potencial de ganancia que andaba por las 150 libras más o menos. Estamos hablando de una pérdida de 10% más o menos, por un tiro libre en esa posición. Algo más, 11-12% por un tiro libre en esa posición de Lionel Messi. Y me parece que no hay mucha duda de que, aunque aquí a 3.45 sea leve, todavía tenemos CB. Algo que también quiero alertarles. Miren mis otras propuestas de valor. Una a 3.70, otra a 3.60. Yo compré en una primera fase algo de dinero a 3.45 y que fue parcialmente correspondido. Fue correspondido en la medida de valor que yo propuse, pero terminé por no dejar que el resto del dinero se correspondiera para poder yo parar más el tiempo y perder la oportunidad de mercado, pero también la oportunidad de respiro mental para entender si la compra que estaba haciendo realmente estaba bien hecha. Y aún así, en otros precios propuse nuevas compras. Y no es raro, no es tan raro como ustedes piensan que de repente alguien quiera hacer una venta abrupta de dinero que hubiera comprado aquí y barrer el mercado hacia arriba y comprar precios de valor en algún punto de por aquí. Entonces nunca se cansen de proponer otros precios de negociación, porque puede ser que hoy nadie quiera negociar con ustedes, mañana tampoco. Esto pasa en el mundo real, pero pasado mañana puede ser que haya alguien que, por ejemplo, tenga una gran necesidad de desahogo de liquidez y acepte negociar no por premisas de valor esperado positivo, sino por otras premisas. El juego de los high stakes es otro. Muchas veces no es el valor esperado positivo el único juego. También es sacar dinero que está bajo de la responsabilidad de estas carteras más capitalizadas. Y bien, vamos a avanzar a nuestro video. Messi va, como ustedes van a ver, a convertir. Y vamos a tener gol. Hay también un punto aquí que quería elevar en esta apreciación. Quería que ustedes entendieran que yo ya estoy en ganancia aquí, en una de las selecciones. Voy a sacar aquí el amarillito para que se entienda mejor. Miren, en esta selección del Porto yo ya estoy en ganancia. Me acuerdo que fue un partido donde yo tomé el primer o segundo gol. Creo que fue el segundo gol, el gol del empate de Miami, con muy poco dinero. Yo había tenido mucho más dinero dentro del mercado. Cuando lo tomé ya fue con muy poco dinero, pero también estoy trabajando, exponiéndome contra el mercado, gastando en el fondo cartuchos que ya junté. Siempre es más cómodo trabajar a favor del mercado cuando ya tienes, digamos, un colchón acumulado. Este es otro punto que quería sumarles al video. Y ahora vamos a la apertura de mercado y tenemos esta apertura de mercado. Estas son las primeras propuestas de ley, las primeras propuestas de back. Tenemos aquí nuestro, y para quien no lo conoce, presentarlo, nuestro espacio de gap, donde no hay ni backs ni days y se crea un hueco de demanda. Claro que ahora, con el paso del tiempo, tiende a cortar esa distancia entre la oferta y la demanda. Y el ley entre la oferta y la demanda va a empezar a aplastar y vamos a tener menos oportunidades de hacer trades aprovechando este factor. Miren, ¿vieron la brutalidad de leyes imponiéndose? Ahora vamos a hablar aquí de otra cuestión, trabajar con poco dinero o con mucho. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Quiero traerlo aquí a la práctica. Esto incluso sirve para después pedirle a Paulinho que recuerde este caso más adelante cuando hablemos de este aspecto. Que no se nos olvide este caso. Miren como ejemplo práctico, cómo trabajar con mucho dinero o poco es totalmente diferente. Miren todo este dinero que está aquí correspondido. Quien trabajó con poco dinero y entendió que el mercado estaba fijado por encima de lo que debía fijar en términos de pago, la cuota del Inter de Miami logró hacer ventas a 1.59, 1.60, 1.61. Y miren la cantidad de dinero que fue correspondido. Fue muy poco fue correspondido y permitió que small takers transaccionaran y hicieran ventas con mucho más valor que tiene ahora que transaccionar con mucho dinero. Miren, tenemos 400 libras, 400, 500, 540 libras, 10 libras, entre 1.59 y 1.65. Y recién empezamos a tener algo de dinero disponible en 1.66 hasta 1.70. Aquí empieza la gente que tiene un poco más de capital a poder realmente hacer negocio. Y esta diferencia es enorme al final del año en la acumulación de LV positivo.
Entonces, hay aquí un porcentaje y también quiero informarles que este mercado fue correspondido a 1.60 y no quedó en 1.60, porque el mercado agarra en contrapié. Había mucho dinero aquí en ley a Miami antes de que Miami empatara el partido 1-1. Y ese dinero quedó trabado de cierta forma ahí por un tiempo esperando a que el Porto reaccionara. Y sucede que 2-1 para Miami los mercados terminaban manipulando el precio. Siempre ahí hay 5 a 10 ticks susceptibles a la manipulación en estos mercados de activos deportivos. Lo mismo no pasa tanto en las casas de apuestas. Las casas de apuestas ajustan según la demanda de los punters en ese precio, pero también según la liquidez que quieren absorber de sus usuarios. Aquí quien manda es una estructura, es el trader, ese tiburón con más dinero y su posicionamiento frente a los eventos que ocurrieron. Es importante que tengas esta claridad cuando estés analizando hacia dónde va una cuota después de abrir un mercado. Entonces, a veces tú te castigas, pucha, yo ya pensé que el mercado me iba a pagar mejor y al final no me pagó. Mi trade fue malo, no necesariamente. A veces tu trade sería bueno. Tal vez tenías una stake mayor de la que el mercado te permitió o te faltó actividad para vender cuando tenías que vender. Y de repente el mercado se mueve para donde el tiburón quiere mandar. En esos océanos, quien manda es el más poderoso. En el mundo del trading es principalmente los sharks. Para finalizar nuestro análisis de pantalla, yo ya salté en el mercado hasta 4 minutos y medio después del gol, 5 minutos después del gol, para que veas ahora un mercado ya más maduro y finalmente estabilizado en 1.64. Va a evolucionar ahora hacia cerca de 1.60 y va a terminar estabilizándose en ese rango de precios. Y eso está muy normal. Y después de que tú lograste y después de que Tiburón logró transaccionar aquí una gran cantidad de dinero allá arriba, ese sostén de mercado en una cuota de 1.70 y no en 1.60 para hacer una venta con pérdida, a largo plazo, en el corto plazo tú piensas, pucha, era innecesario que hiciera ese movimiento. Pero el juego de los tiburones es un juego, si tu juego ya es de largo plazo, imagina para las grandes carteras de inversión dentro de una exchange de activos deportivos. Esa relación pasa a ser el macro del macro. Entonces, 3% hoy, 5% hoy, 4% mañana, con gran masa de dinero, termina teniendo un impacto absurdo con el balance final de esa cartera al final de la temporada. Entonces, ningún movimiento de estos es descabellado. No juzgues a estas personas y a estas estructuras que dictan las reglas dentro de los mercados, porque toda esta conversación que terminan teniendo y con la que terminan comandando nuestro destino dentro de ellos, termina siendo con una mucha lógica. Yo terminé aprovechando este dinero para incluso invertir a favor de mi posición. Vendí mi vaca a Inter de Miami, incluso gasté algo de dinero en ley contra ellos, porque entendí que el mercado iba a estar ahí al menos algunos minutos, no sabía cuántos, y apenas mostró señales de caída ya no logré vender al valor que quería. Pero vendí aquí, está registrado aquí abajo, ¿no? En el historial de transacciones. Vendí aquí a 1.65 y ahora el mercado va a bajar. Y yo mitigué un poco mi pérdida y busqué algo en el mercado que también buscaba en ese momento. Y está todo bien, fue ese el análisis de pantalla ya en nuestro Trader Line también. Lo cual ya era una excelente noticia aquí en Odd Just Exchange. Por eso, si trabajas en la Odd Just Exchange, avisarte también, y déjame apagar aquí mi screen record, que trabajes en Trader Line, es el único software disponible. Es un software con mucha más rapidez de respuesta y es de lejos una mejor opción para ti. Y llegamos ahora al final de nuestro replay de mercado, este segmento querido donde traemos un enfoque más práctico a los mercados y a situaciones concretas. El caso de hoy fue entonces estos balones parados. Y con este conocimiento, este review, este llamado a la acción de nuestros indicadores, terminamos quedándonos con argumentos para dejar que la matemática haga el trabajo por sí sola dentro de lo que es nuestro trabajo como traders. Entonces, en esta danza en los mercados, llena de números, llena de racionales, llena de trading puro, miren lo que somos. Los verdaderos traders puros. Terminamos no haciendo esas bailaditas de TikTok, esos shows de redes sociales que son muy característicos de ese mundo de engaño, de tipsters. Y abordamos un trabajo
porque al final del día es lo que hacemos, es un trabajo. Hay que laborar, hay que tomar las cosas y salir a la carretera para llegar a donde queremos. Y eso es muy importante. Cuando digo que el trabajo del trader es pensar, me refiero precisamente a todo esto que abordamos en la clase de hoy. A analizar, construir estrategias, crear backtest, hacer análisis sobre lo que son nuestras decisiones. En esta actividad muchas veces nos gusta romantizar, empezar a hablar de quién metió el gol, cuántos goles hubo. Pero eso somos nosotros creando un poco de romanticismo dentro de nuestra profesión. Al final se trata de probabilidades, y esa es la palabra principal. Se trata de encontrar EV esperado positivo, encontrar decisiones que, repetidas a lo largo de un gran periodo de nuestra vida, nos van a sumar dinero a nuestra banca. Mi misión aquí es, y siempre será la misma, juntar piezas de valor, traerlas una por una a nuestra mesa, producir contenido sobre ellas y traer marcos de valor y ayudarte a desarrollar una mente creativa y procurar que no vayas detrás de los que te venden verdades infundadas. Entonces, me obliga mi responsabilidad a decirte que revises estos fundamentos, que estudies, que organices las ideas, que revises este video si fuera el caso. Si sientes alguna inseguridad en el trayecto, vuelve acá. No tengas vergüenza. No te voy a crucificar ni a juzgar porque me estás viendo por segunda vez. La verdad es que ni yo lo voy a ver. Entonces, aprovecha que puedes hacer tu estudio en casa con material de muchísimo valor, porque tantos años, tanta experiencia, yo te la pongo a disposición en este contenido que hago aquí para ti. Y por último decirte que la caja de comentarios no está ahí para que yo solo la vea. Está ahí para que yo sienta qué videos quieren ver más, qué temas de este video te dejaron con dudas y qué te gustaría que fuera aclarado. También puedo responderte algunas y voy a responder algunas de tus preguntas sobre estos temas en los comentarios. Desarrolla tu razonamiento, dime qué piensas, cómo te has venido desarrollando en la carrera con estos contenidos. ¿Ya conocías algunos de estos conceptos? Vamos, este espacio no es mío, este espacio es nuestro. Entonces, el proyecto Justa, el proyecto Abrao Trader, el proyecto Justa Exchange, y regístrate en la plataforma. A veces me olvido que es la plataforma la que nos permite tener esta oportunidad de desarrollar este contenido. Entonces, le agradezco al Exchange la oportunidad que me da de poder estar más cerca de ustedes, de instruirlos, de ser su profesor, su maestro, como cariñosamente ustedes me llaman. Y eso de mi parte es todo. Un abrazo de su amigo de la vieja guardia y trader, Abrao Silva. Nos vemos en los mercados.